Y bien, vamos a ir de inmediato junto al análisis de Patricio Gajardo, que ya está en contacto junto a nosotros, porque la Organización de Estados Americanos aprobó el consenso para una resolución que pide publicar las actas electorales de Venezuela. Ya está ahí, Pato, te vemos. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Un gusto, Cristian, como siempre. Igualmente, Pato. ¿Qué significa esta aprobación unánime y qué efecto finalmente podría tener esta solicitud? A ver, yo creo que lo que estamos comprobando, y Cristian, yo creo que todos en el ámbito internacional con respecto a Venezuela, es la incapacidad de que efectivamente los organismos internacionales puedan presionar a través del derecho internacional, como es este acuerdo, este consenso de que muestre las actas. Yo creo que la OEA, como Naciones Unidas incluso, que podría tener más competencia si es que llegara al Consejo de Seguridad el tema, puede plantear cualquier reclamo y Venezuela puede decidir, como lo ha hecho y como lo sigue haciendo, de que las actas no se pueden mostrar y no es posible cumplir, digamos, con ese requerimiento. No olvidemos que Diosdado Cabello, el segundo del gobierno de Maduro, señaló claramente que en Venezuela nunca se han publicado las actas. Por lo tanto, es normal que no se sepa. ¿Y por qué se han publicado en esta oportunidad? Fue porque la oposición se organizó de tal forma y los militares que se encontraban en los recintos electorales entregaron las actas. Y por lo tanto, esa es la razón, porque conocemos las actas, o sea, casi por contrabando. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, Cristian, bueno, y si la OEA dice y demanda la entrega de las actas, ¿tiene alguna capacidad la OEA para coercitivamente exigir que esto se cumpla? Yo te digo que no. Claro, y ante esa respuesta, Patricio, difícil que cambie la situación. Hay algunos que sostienen que finalmente esto no tiene, en buen chileno, no tiene por dónde, no se encuentran los caminos para poder finalmente hacer que Maduro reconozca una vez que se publique en esta acta, pero por otro lado también que es un presidente autoimpuesto y tampoco que se vaya a reconocer la proclamación y la mayoría de votos de Edmundo González. ¿Existe en el orden internacional alguna otra medida que pueda ayudar a esto, o instalados en el poder ya dependen solamente de ellos? No, lo que pasa, Cristian, es que, a ver, estamos frente a una situación que es inédita en el sentido de que generalmente las dictaduras, cuando se imponen de manera represiva, lo hacen al comienzo del mandato. En el caso venezolano ha sido un proceso largo y extenso de más de 20 años, en el cual ya hay una oposición organizada, unificada, y ahí el liderazgo de María Corina Machado ha sido absolutamente extraordinario, y por lo tanto el coste de mantener una represión permanente es tremendamente alto. O sea, por muy apoyo que tenga de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas de represión y la policía política, para cualquier régimen es muy difícil sustentar, incluso dictadura, digamos, por tiempo indefinido, a través de la represión. Necesita tener respaldo. Como ese respaldo en este caso está claramente comprobado que no se tiene, entonces la represión es incluso contraproducente, y lo que puede generar, que sería el camino para, no te diría necesariamente, pero probablemente sería el camino para la transición, es que
algunos sectores de las Fuerzas Armadas vean viable por lo menos un reconocimiento del resultado electoral y por lo tanto entren en negociaciones con la oposición, con la comunidad internacional, que hay negociaciones y eso es claro que los debe haber, y de tal manera de propiciar y generar algún mecanismo de justicia transaccional. Es decir, lo que la misma Corina Machado lo ha planteado, es decir, estamos dispuestos a dar ciertos niveles de amnistía o no perseguir a determinados personajes, siempre y cuando se reconozca que Edmundo González es el nuevo presidente y por lo tanto que asuma el 10 de enero del próximo año. Claro. Pero eso se tiene que dar a partir, te insisto, a través de dos mecanismos, a través de una ruptura de las Fuerzas Armadas, pero pacífica, que no signifique un enfrentamiento entre ellas, el que haya un sector que reconozca que no es conveniente continuar hundiéndose como el Titanic con Maduro, o definitivamente las Fuerzas Armadas se mantienen unificadas y por lo tanto ahí yo lo que veo es un enfrentamiento inevitable. O sea, entre distintos sectores, lo que planteó en algún momento en un discurso, dijo, bueno, vamos a ganar por las buenas, por las malas, estaría ganando por las malas. Claro, ahora, ¿qué apoyo también tiene María Corina Machado y la oposición en general? Edmundo González como presidente, que han reconocido muchos países también, y dentro de esta asamblea así fue. ¿Qué apoyo internacional debe buscar María Corina Machado para permanecer con esta presión a nivel global en torno a lo que pasa en Venezuela? ¿Son los países que en algún minuto tuvieron contacto o tuvieron una mejor relación con Maduro, Colombia, Brasil, y que hoy día han cambiado un poquito el tono, o tiene que salir incluso llegar a Estados Unidos y a otras naciones? No, tiene que... a ver, yo creo que la ventaja que tiene la oposición es que efectivamente mostró las actas e incluso Naciones Unidas, en el informe de Naciones Unidas, señaló que era un informe que era reservado y se iba a entregar solamente al secretario general, pero se hizo público. Mira. Y en la cual se cuestiona el procedimiento que se llevó a cabo por parte del régimen el 28 de julio en las elecciones. Eso es bastante inédito y eso involucra de alguna manera que Naciones Unidas también está absolutamente claro que se produjo un fraude. En realidad, lo excéntrico acá son los países que no reconocen el fraude. Entonces, en ese sentido, Cristian, hay un apoyo internacional que debiera ir increyendo, o sea, debiera ir amplificándose. Por lo tanto, cada día que pasa, el respaldo a la oposición y a que se genere una transición pacífica va a aumentar. Y ese respaldo va a significar que Maduro va a tener menor capacidad de maniobra. Y ahí vuelvo a lo que te señalaba antes. El que tenga menor capacidad de maniobra, que haya países como Estados Unidos. Recuerda que el gobierno en general, y se ha generado una boliburguesía que ha robado durante estos más de 20 años que llevan gobernando de una forma salvaje. Entonces muchos yo creo que estarían pensándolo, que bueno, ¿qué conviene más? Llegar a algún tipo de acuerdo que permita salir del país con cierta inmunidad y disfrutar los millones que se han robado, o seguir apoyando a Maduro, que yo creo que va a tender a quedar cada vez más aislado si es que no está dispuesto a llevar a cabo ningún tipo de negociación. Muy bien, Patricio Gajardo, analista de la política internacional aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estos minutos. Que te vaya muy bien.
Un gusto como siempre, Cristian. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Volvemos a lo local y hace muy pocos minutos Enel respondió a las palabras de la autoridad, la superintendencia, el ministro con el siguiente comunicado. Enel ha respondido oportunamente a la SEC, es lo que sostiene la empresa. Dice además, y está todo en nuestro sitio, Empresa Eléctrica se defiende ante el proceso de caducidad en su contra. Desde la compañía dijeron tener confianza que cuando la SEC disponga de toda la información tendrá una positiva evaluación de su cometido. La empresa descartó no haber cumplido con el requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tal como informó este viernes el ministro de Energía, Diego Pardo, quien anticipó que el proceso para la caducidad de la concesión de Enel seguirá a la siguiente etapa. Fue un comunicado que dijo haber cumplido con los requerimientos. Entonces, cerca de 200 familias que continúan sin energía, a juicio de la empresa ya está eso solucionado, así que veremos cómo sigue también este cruce de apreciaciones. Todo el detalle está en nuestro sitio t13.cl, así que la información disponible. Vamos a hacer un alto cuando faltan 16 minutos para las 7 de la tarde y regresamos con más.